Bueno, en principio, bueno, estamos mientras se están sumando, les comento cómo me gusta, igual ya vieron más o menos cómo me gusta arrancar a mí, y me gusta que empecemos con alguna pregunta en la clase pasada, vimos la unidad uno, por ahí tienen alguna pregunta, por ahí tuvieron alguna dificultad, eh, y si tienen alguna consulta sobre eso, ahora vamos a arrancar por ese lado, hablando un poco de lo que nos quedó de la unidad uno, que era, ¿se acuerdan que yo les dije que había una, una charla, ¿no?, que daba el vicerrector, en donde hablaba de las plazas, ¿no? Hablaba de- hay muchas, Marisa dice que hay chicas en el otro Zoom, bueno, esperamos un poco, pero mientras vamos hablando, los que estamos acá, vamos hablando un poco de la unidad uno. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿Se entendió esa charla? ¿No? Vieron que ustedes estuvieron en la UNLA y me imagino tuvieron la clase con el vicerrector, ¿o no? ¿Qué tuvieron? ¿Con quién No, tuvieron? todavía no. Todavía no. Entonces fueron para la específica, para la enfermería, pues. Para Sí, la sí. enfermería, sí. Ah. Bueno, habrán visto que la universidad tiene muchas plazas, eh, no plazas así con toboganes no sé, pero lo que se llama plaza, no sé, donde uno puede ir a leer, ir a estar ahí a rato, tomar un mate, ¿no? Y una de las plazas es, por ejemplo, la Plaza Quijotanía, ¿no? Una pregunta que le pueden hacer es ¿por qué la Plaza Quijotanía, ¿no? En esa unidad uno. O sea, hay una plaza, por ejemplo, que es la plaza de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Las madres de los desaparecidos, ¿no?, que lucharon en esa época oscura de la historia argentina. También hay una plaza que es de la Patria Grande, donde hay una escultura de Artigas, de Simón Bolívar, de Sandino, de San Martín. Hay una plaza que es la Plaza de la Democracia, ¿no?, donde está ahí eh, hay una especie de monumento de Perón y Irigoyen, dos gobiernos nacionales y populares, ¿no? Y hay una plaza que es esta de Quijotanía. ¿A qué puede hacer referencia una plaza con el Quijote y con unos molinos de viento? ¿A la historia de Don Quijote de la Mancha? ¿De eso hablaría? Bien, Rosa, habla del Quijote de la Mancha. ¿Por qué unos molinos de viento en una universidad? ¿Qué tendrá que ver eso? Era algo sobre los gigantes, porque era como una ilusión. Muy bien, Sofía, tal cual. Una pregunta que nos pueden hacer es, ¿a qué hace referencia esa plaza? ¿No? Y una posible respuesta a eso puede ser esta, ¿no? Puede ser que la plaza hace referencia a que cuando uno se pone a estudiar, de alguna manera, se pone a estudiar luchando contra gigantes, en el sentido de que uno estudia porque tiene la ilusión de que va a mejorar las cosas, de que va a ser profesional y de que este mundo vale la pena estudiar, vale la pena ser profesional y modificar en lo que a uno se dedique, ¿no? Ya sea enfermería, ya sea, no sé, salud, el área, todo lo que tenga que ver con el área de salud, nutrición, asistencia social, o sea, uno dice, no, yo esto lo quiero transformar. Entonces, volviendo al texto que vimos en Jaramillo, esa plaza hace un poco referencia al tema de los sueños y de la realidad, ¿no? De que los sueños se conviertan en una realidad. Tratar de buscar ese objetivo, ¿no? No sé si fue claro, ¿no? Y los que no leyeron el Quijote, yo lo tengo por acá.
Claro, sería tu batalla contra los gigantes. Contra los gigantes de viento. Sí, recién estamos. Este es el Quijote, ¿no? Recién estábamos hablando. En la otra comisión decía, no, yo vi Los Simpsons, ¿no? Hasta la tapa que me rompió mi hijo hace poquito. El Quijote también tiene una película, ¿no? Hay película, El Quijote. Acuérdense que Don Quijote era un tipo que se vuelve loco, ¿no? Tiene muchas andanzas y en una de esas locuras cree que los molinos de viento son gigantes. Son unos molinos de campo que él lo ve como gigantes peligrosos y los quiere atacar, ¿no? Entonces, luchar contra los molinos de ese viento, contra los gigantes de viento, es como lo que a veces la metáfora de esa plaza sería luchar contra las estructuras que parece que nunca puedes vencer, ¿no? Bueno, ahí ya más o menos se fue sumando gente. Vamos a ver la unidad 2 de la materia, siempre teniendo en cuenta la guía esta, la hoja de ruta que le dije que tenemos, que se programa, tiene como texto central un texto de Aris Recalde, el compañero Aris Recalde, ¿no? Ahora, sí, yo me tomo el atrevimiento de mutear cuando entra algún sonido medio loco, ¿está bien? Discúlpenme, pero... Y en esa unidad voy a hacer el primer ejercicio de comprobación de lectura. Bueno, no, digo ejercicio y se entiende, no, es un ejercicio pedorro. Simplemente le voy a decir qué le parece el título este. Esperen ahí un segundo que lo encuentre. Ahora van a ver. Sí, escucho. Veo que en el calendario hay marcado un 7 como para entregar un trabajo práctico. Decía que teníamos fecha límite, creo que hasta ayer a la noche, me parece, antes de ayer a la noche, en el campus. Y no saben, o sea, no sabía qué trabajo práctico sería o cuál tendríamos que haber entregado. No entregué nada. Entonces, ¿Rosa no sos? No, soy... Es Ingrid, está en casa, profe. Ingrid, en cualquier momento va a llegar la policía de la materia a tu casa y te va a llevar esposada. No, mentira. Eso tenemos que esperar a ver que el que va a coordinar eso y le va a comentar va a ser Esteban, que tuvo un problema con el Zoom la semana pasada, así que quédate tranquila que todavía no le ves nada, así que todavía no te van a llevar esposada, todavía estás en condiciones de seguir libre por la calle. Bueno, sí, me parece muy bien estar preocupado por esas cosas. No, en serio, está bien, porque uno quiere cumplir. Bueno, en el caso de la clase de hoy, la clase de esta semana, estamos en la unidad 2, y si uno lee el texto que dice Recalde, Aritz, el autor, la Universidad Argentina, del modelo colonial al reformismo, Buenos Aires 2010. Quiere decir que se publicó en Buenos Aires en el 2010. Les hago la pregunta, ¿de qué habla un texto que tiene este título para ustedes? ¿Qué tipo de texto va a ser? La Universidad Argentina, del modelo colonial al reformismo. Hola, buenas tardes. Carola, ahí te veo. Sí, hace un análisis del periodo que transcurre desde la inauguración de la Universidad de Córdoba en el año 1613 hasta la aparición del programa reformista del año 1918. Eso es un poco un inicio. Bueno, pero estás haciendo una trampita, pues yo dije, solo mirando el título, ahí ya sabes algo más. Acá digo, Ya estudió. Claro, ya estudió. Acá estamos, no es una reunión de nerds, no es una reunión de nada. No, me gusta que siga hablando. Está muy bien. Lo que quiero decir es que para empezar a dar cuenta, no, está muy bien lo que dijiste. Está muy bien y se nota que leíste el texto. Ahora, la cuestión es,
Yo lo preguntaba para ver cómo estamos leyendo. Si yo leo un título, vuelvo a compartir. ¿Qué dice? La Universidad en Argentina, del modelo colonial al reformismo. Uno dice, ¿qué tipo de texto es? ¿Es comunicacional? ¿Es un texto deportivo? ¿Es un texto de salud? No, uno en el título, sin leer más que esto, decir, esto es un texto histórico, va a hablar de historia, porque fíjate, dice, del modelo colonial al reformismo. Entonces va a hablar de algo de historia. ¿Me siguen la idea? O sea, a eso me refiero. Antes de empezar a leerlo para saber qué me voy a encontrar, ¿no? Que uno a veces, no sé, con esta vorágine del celular lee cualquier cosa. Bueno, acá ves el título y decís, a ver, y además ya les debe pasar o le está pasando. Vemos que no es, uy, no, a ver qué dice, bueno, no importa, leo un poquito y no, son textos que tenés que dedicarle tiempo, o sea, es como lo que les comentaba, está el monstruo ahí, y decís, bueno, este tipo me va a llevar Ari Recalde, hola, ¿cómo estás? Yo soy, no sé, Facundo, te voy a empezar a leer y voy a estar leyéndote unas cuantas horitas, ¿no? O sea, entonces, ver de qué va ese texto. Bueno, es un texto histórico, ¿no? Que habla de la historia de la universidad. Primer pregunta, para empezar a ablandar un poco la cuestión. Y la segunda, que tiene que ver con de qué va a hablar este texto. Algo, acá vamos a seguir a Carola, vamos a hacer trampa. Ya leímos a Jaramillo nosotros, tenemos una idea de lo de Jaramillo. Ya hablamos de la charla de la clase inaugural. Si va a hablar de la colonia, ¿qué van a buscar esto? ¿Qué les interesa de la universidad? ¿Qué quieren ver de las universidades? ¿Qué están buscando en la universidad? Esta gente, Jaramillo, Recalde. ¿Qué estarán buscando? Que la universidad se involucre con los problemas sociales. Bien, Rosa, excelente. De hecho, por eso se hizo la UBA, porque necesitaban abogados y la UBA era específicamente. Excelente, excelente. Yo diría, mira, lo dijiste, estás en la tecla, pero para decirlo mejor, si yo fuera como si fuera un examen, te diría, están buscando la función de la universidad. Porque a veces, vamos a ver en este texto, que a veces la función es social y a veces no es social. Es, yo diría, hasta antisocial, ¿no? Como le importa a poca gente. Entonces, vamos a ver que lo que están buscando es ver la función de la universidad. ¿Me siguen la idea? O sea, eso es lo que están buscando. Entonces, vamos a empezar a ver que le interesa eso. ¿Por qué le interesa la función de la universidad? Porque vimos que Jaramillo, como, y ahora vamos a ver que Recalde, están seguros de que no necesariamente la escuela te va a... O sea, obviamente en la escuela vas a ver conocimiento, en la universidad también. Obviamente en la universidad como en la escuela vas a tener un aprendizaje, te vas a formar, genial. Pero ellos te preguntan, ¿para qué? ¿No? Te hacen una pregunta más. Te dicen, ¿para qué? ¿Para qué hacen eso? O peor, te preguntan, ¿qué intereses hay detrás de eso? ¿De qué sirve eso? ¿No? Es como que ponen la cuestión de la desconfianza, ¿no? Esto, fíjense que en general eso no pasa. No sé, mi vieja siempre de alguna manera estuvo vinculada con la política, la militancia, ya desconfiaba, ¿no? De la escuela y todo, pero te decía, bueno, vos tenés que ir a la escuela a aprender, ¿no? Acá estos te dicen, va a la escuela y te dicen, ¿qué te dijo el docente ese? Porque ese docente tiene una... Se están como desconfiando, ¿se entiende? De, a ver, ese tiene una pinta de que no te va a... ¿Se entiende? Están viendo a ver cómo fue la universidad, ¿no? Entonces, en esa situación de cómo fue la universidad, empiezan a trabajar y decir, vamos a ver
cuáles fueron las funciones de la universidad en la historia, ¿no? Acá les comparto, y empiezan con una primera pregunta, lo que nosotros tenemos que trabajar, que dice, ¿cuál fue la universidad en el periodo, caracteriza la universidad en el periodo colonial? En particular, ¿cuáles fueron las funciones políticas y económicas de la Universidad de Córdoba? ¿No? Esa es una de las cosas que empieza a preguntar, a ver si, ¿qué me podrían responder? A ver si leyeron el texto, no lo leyeron. Si no lo leyeron, Profe, le va a pasar como a Ingrid, va a caer un policía de la materia en breve. No, ¿qué les parece? A ver si alguien lo leyó. profe, yo lo leí y lo respondí. Pero qué grande. Yo puse Sabrina, más que nada que se creaba la universidad que con la organización de la finalidad de garantizar la efectiva ocupación territorial y administrar los territorios. La ciudad de Córdoba, donde se radicó la institución, la primera etapa de ocupación militar ejercida por España, le sigue la organización de un esquema institucional capaz de garantizar el ordenamiento político y la posesión económica. Una respuesta tremenda, ¿no? Bien. Sigue, pero bueno, yo lo hice muy... Bueno, ahí ya está. Está bien. Ahora, vamos a buscar, escucharon lo que dijo Sabrina, vamos a explicar un poco esta situación. Está bien la respuesta, está bien. Yo le arreglaría un par de cositas para que esté más precisa. Nada más. Y ahora vamos a hablar. Para entender el que dice, mira, porque puede haber, yo trato de plantearlo así, ya como lo dije de la primera clase. Puede haber alguno o alguna que no leyó el texto, o que lo está leyendo, o que no entendió nada. O lo leyó y dije, che, lo leí y no entendí nada. Entonces, bueno, vamos a plantear. Nuestro territorio, América, en un momento no tenía humanos. No tenía humanos hasta hace 15.000 años, que vinieron unos que cruzaron por el estrecho de Bering por arriba y cayeron, y esos fueron los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas. Primero había indígenas en América. En 1492 llegaron los europeos, llegaron los españoles. Llegaron a los españoles, principalmente los españoles, bueno, hicieron muchas cosas, trajeron, no me voy a poner a discutir esta situación, trajeron enseñanza y demás, pero también vinieron a sacar recursos naturales, principalmente oro y plata, ¿está bien? Principalmente oro y plata, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasó? Con el tiempo, para sacar el oro y para sacar la plata, necesitaban, imagínense que estábamos en un momento en donde el oro y la plata tenían que viajar alrededor de 4 meses, estaba de un lado para el otro. O sea, 4 meses hasta España, 4 meses volvía. Entonces, ¿qué necesitaron los españoles? Lo que antes comentaba Sabrina. Necesitaban una forma mejorada o ampliada o desarrollada para formar gente en América que controle la situación de lo que es administrar el oro y la plata que se sacaba. ¿Me van siguiendo la idea? Parece, uno dice, pero ¿cómo? Venís y sacás oro y plata, ¿por qué tienen? Y porque es un lío. Por ejemplo, ¿de dónde se sacaba oro y plata? Yo, bueno, con mi mujer tuvimos la oportunidad cuando éramos más jóvenes y niños de viajar de mochilero por América Latina bastante, y fuimos a Perú donde estaba el Cerro de Potosí, donde sacaban oro y plata. Sacaban oro y plata. Vos ves el coso, parece una estupidez, no. El Cerro de Potosí tiene 9 pisos, 9 agujeros, necesitas la mula para llevar a los tipos, la comida de la gente para sacar, necesitas un montón, es todo un quilombo sacar oro y plata, no es que entras y están los lingotes ahí adentro de la montaña y decís, acá está, mira qué bueno, no, tenés que hacer todo un operativo, y para eso necesitas gente que controle, tesorero, gente que controle la comida, que hospede a los laburadores que van para allá. Bueno, profe, de ahí nace la uva, ¿no? De
de los derechos y Todavía, todo eso. todavía no, todavía no, ya vamos a llegar, Raquel. Primero lo que nace ahí sí es la Universidad de Córdoba. La primera universidad es en 1613, en el Río de la Plata, en el Virreinato del Río de la Plata. Como le decía antes, están los españoles dominando América, o buena parte de América, de otro lado están los portugueses, ¿no? Y dicen, hagamos una universidad, ¿para qué? Para que generen conocimiento. No, necesitamos una universidad para formar gente que administre lo que nosotros estamos sacando, el oro y la plata. ¿Me siguen la idea? O sea, tenían que formar gente para poder sacar oro y plata. O sea, oro y plata. Tesoreros, no sé, economistas, administradores, contadores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Y por otro lado también lo que tiene que ver con la formación, educadores, sacerdotes, ¿no? También se daba teología, o sea, una forma. La teología, por eso la universidad estaba dividida en dos. Por un lado tenía la Facultad de Artes, que iba a estudiar la logística, la física, bla, 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 y por otro lado la teología, que era importante también porque ellos iban a administrar la iglesia, era la... Muy bien, Carola. Que se iba a encargar. Carola, como dice Carola, exactamente. O sea, dentro de la iglesia, dentro de la educación religiosa, sabemos que está también una forma de inculcarle a los habitantes de América la cultura europea, la cultura española, ¿no? Que ahí podemos ver que hubo casos y casos, ¿no? Porque también dentro de los europeos estaban los jesuitas, ¿no? Estaban estos tipos que, no sé si conocen la historia, pero que trataron de ensamblar con la cultura guaraní, ¿no? O sea, tuvimos las dos cosas, tuvimos aquellos que venían y no hay ninguna creencia, chau, te rompían la cabeza, y estaban los que trataron de ensamblar, los que trataron de hacer un continente mestizo, que creo que fue lo que terminó ganando, porque de alguna manera nosotros tenemos, bueno, estoy tomando mate, tenemos un montón de elementos que venían de los indígenas, que se pudieron ensamblar. Nosotros, a diferencia de otras colonizaciones, como lo que pasó en el norte, con los ingleses, con los latinos, somos, no sé, un poco más humanos, no sé cómo decirlo, que otros de otro tipo de colonización. Bueno, entonces, en el caso de la Universidad de Córdoba, entonces, ¿qué función cumplió? Lo que comentaba Sabrina, la función que tuvo la Universidad de Córdoba fue la administración de los recursos que extraían los españoles de las colonias. Personal para la administración. Y al mismo tiempo, personal para difundir su cultura, su acervo cultural, porque la teología vos vas, no sé si alguna vez fueron a la iglesia, pero si vas a la iglesia, ¿qué te dice el sacerdote? ¿Te habla solo de la Biblia? No, te baja una serie de líneas sobre lo que considera que para él está bueno. Entonces el tipo te va mandando su cultura. No sé, si vos sos indígena y va para allá, te agarra y te dice, bueno, la verdad que no está muy bueno, que le andan rezando ahí a ese sol, ¿no? Hay un Dios, o sea, te va tirando un poco, te va arrinconando hacia lo que él considera que es la forma, ¿no? Y claro, bueno, aparte va adoctrinando. Claro, te va metiendo. La religión mueve masas. Sí, yo no quiero tampoco caerle a lo religioso, que es importante, lo espiritual, pero es interesante tener en cuenta eso, que obviamente hay una bajada de línea en cualquier creencia, ¿no? O sea, siempre es como una forma, más cuando te viene, es como alguien que viene y te dice, no, eso no es así, es así. Después vos podés decir, bueno, a vos te gusta así, a mí me gusta más así, listo. Pero otra cosa es que te digan, no, vos lo que decís no es así, es como te digo yo. Bueno, ahí ya hablas de otra cuestión, ¿no? O sea, entonces, en ese caso, hay una cultura, hay una forma que también se filtra o se induce desde las enseñanzas de los colegios, ¿no? Bueno, entonces,
cuáles son las funciones políticas y económicas de la Universidad de Córdoba, ya un poco aquellos que lo leyeron lo verán, y los que no lo leyeron tienen una idea de por dónde va el texto ahí, ¿no? O sea, cuando lo lean lo van a poder completar mejor, pero la idea es esta, ¿no? ¿Qué tipo de función política y económica tiene la Universidad de Córdoba? Bueno, la de sostener la dominación colonial española, ya sea cultural, ya sea económica. Gracias a la Universidad de Córdoba va a seguir habiendo gente, van a ir formando gentes, ¿no? Que van a administrar mejor los recursos. ¿Sostener qué? Pues no lo escuché bien. La dominación española, porque lo que quieren los españoles es seguir sacando recursos, entonces van a seguir teniendo... Esto que les digo parece una estupidez, pero es todo un tema, manejar, llevar las mulas necesarias, la gente, a veces cuando uno escucha, ¿no? Y dice, no sé, ahora que hay un quilombo terrible en Ucrania, dice, Estados Unidos mueve 5.000 personas. Esos 5.000 personas que van a un lugar, como los trabajadores, los tenés que alimentar, tienen un lugar para dormir, o sea, pues no es gente que va a producir, es gente que va a estar ahí con el arma así, con el fusil todo el día y va a tener que comer, lo tenés que alimentar, tiene que tener un resto de guita importante para movilizar tanta gente, ¿no? Y en el caso de España tenían problemas, necesitaban gente, y bueno, los iban formando, y de a poco tenían más resto. Bueno, ahora... Pero no todos podían ser formados, porque acá daba otra condición, porque nombra que la gente mulata, los zambos, ellos no podían estudiar igual que los criollos. No, estudiaban los españoles, los criollos y los indígenas. Había indígenas los caciques indígenas también pueden estudiar. Fíjense, lo que decís, Sabrina, está bueno, porque fíjense que a veces les juega en contra. Por ejemplo, en el caso de Manuel Belgrano y Mariano Moreno estudiaron en colegios católicos, religiosos españoles, y después hacen la revolución ellos. Tupac Amaru, el cacique que descuartizan, por ahí conocen la historia, ¿dónde estudió Tupac Amaru? Estudió en un colegio jesuita. Y justamente Tupac Amaru, que decía, che, acá Santo Tomás de Aquino dice esto y ustedes no cumplen. O sea, el tipo, cuando se quejaba con lo que había estudiado. O sea, dice, acá Jesús dice esto y vos no sos como Jesús. Este español no trata mal. Jesús les terminó jugando en contra, porque claro, ¿qué es lo que puede pasar en ustedes? Ahora, por ahí están re contentos, la universidad está re linda, pero mañana, vaya a saber, no sé, cambian las autoridades, cambia todo. Empiezan a hacer pelota a la universidad y probablemente ustedes digan, che, yo cuando fui al curso de ingreso decían una cosa, yo esto voy a reclamar. Y pueden ir en contra de la universidad que te forma cuando vos no ves algo que te gusta. De hecho, les voy a decir algo. No quiero fomentar quilomberos y quilomberas, pero el movimiento estudiantil históricamente es muy de hacer lío. Los estudiantes son muy de, bueno, cortan una calle, lo habrán visto alguna vez, ¿no? Estos son los de la UBA que cortan. O sea, ¿por qué? Porque te lleva la universidad a plantearte muchas cosas y a quejarte de muchas cosas. Muchas veces son los que más marchan a las plazas, los que más lío hacen, ¿no? Los estudiantes, o sea, se involucran en diferentes cosas, ¿no? Digamos que es una... En este caso, si vos te quejabas, directamente te mataban, ¿o no? Los españoles. Era algo, digamos, que ya la queja era por otro lado. Tupac Amaru, cuando se tenía... La forma de quejarse de Tupac Amaru fue cortarle la cabeza a un recaudador de impuestos. O sea, ya era todo más violento, digamos, que no iba a ir con una pancarta, ya era... Ojo por ojo. Claro, te metías con todo, ¿no? A la hora de... Igual que San Martín, me voy a quejar, bueno, hago un ejército y lo voy a sacar. O sea, las condiciones eran otras, ¿no? Digamos, para quejarte sabías que tenías que ir a todo o nada, no podías ir no te iban a dar bola. Entonces, profe, nos independizamos con guerras, ¿no? O sea, terminamos sacándonos a los españoles con una guerra que duró 14 años. Sí, que decía... un poco más de lleno. Que a Tupac Amaru lo mataron de la peor manera también. Sí, lo descuartizaron, lo cortaron lo ataron de caballo, bueno, no podemos en un caballo. Pero digamos que... Sí.
Siempre el secundario, voy contando la historia. Cuando contás la muerte de Tupac Amaru, o sea, se prende en fuego, como le gusta el morbo, ¿viste? Pero sí, Sí. de la peor manera lo ataron de las extremidades y mientras iban rompiéndose los Cabalgando. huesos, el verdugo los iba cortando. Ah. Sí, bastante feo. Bueno, ahora, en la pregunta 2, ¿qué dice? ¿Qué transformaciones se producen durante el periodo de la independencia? ¿En qué consiste la denominada Universidad Liberal de los Abogados? ¿Cuáles son los estudios que se imparten? ¿Quiénes concurren a esta universidad? Bueno. En primer lugar, y ahora abro para ver quién me quiera contestar, tengamos en cuenta que el dominio español termina en 1810 con la Revolución de Mayo. O sea, ahí empezamos un quilombo. Hacemos la revolución, a los españoles no le cae bien, ¿no? No es que los españoles dijo, bueno, sigan ustedes. No, los españoles dijeron, no acepto la revolución, y empezó la guerra contra los españoles, que empieza en 1810 y termina en 1824 con la batalla de Ayacucho. Ahí San Martín y Bolívar, ¿no? Los ejércitos de San Martín y Bolívar vencen al último ejército español que quedaba en Ayacucho en 1824, ¿no? Eso algo tienen que saber. O sea, yo soy historiador, vieron que podría ponerme peor y no me pongo tan mal, y estamos bien, o sea, algo saben. No estamos estudiando la historia de Zimbabue, del Congo, no sé, de Nigeria, la historia de Argentina, vieron samba en algún momento de la vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice Recalde, a partir de la independencia empieza a pensarse qué modelo de universidad. Bueno, ¿qué hacemos con la educación? ¿Me siguen? O sea, de pronto se plantea eso, ¿qué hacemos con esto? O sea, la Universidad de Córdoba, como dijimos recién, cumplía una función que era la de administrar los recursos de la riqueza. Bueno, esa universidad ya no tiene esa función, pues ya no puede sacar más oro y plata. Entonces, bueno, ahí no, ahora comienza la mentalidad libertaria. Sí, no sé si libertaria o liberal, digamos, ¿no? Liberal, bueno, relacionada a estos dos conceptos. Va a venir el tipo este despeinado de Milei y se va a quejar, ¿no? Porque dice, no, yo soy libertario, esos son liberales, ¿no? Vieron que se pone loco, hay un tipo que se pone loco en la tele. Los libertarios creo que son otra cosa, para que no se enoje el tipo ese. ¿De la UBA, profe? Claro, la liberal. Muy bien, Rosa. Acá lo que estamos hablando es, para explicar esto, Ari Recalde dice, tenemos un proyecto que es el de Patria Grande y un proyecto que es el de Patria Chica. ¿Está bien? O sea, lo que va a decir Ari Recalde es, después de que hacemos la revolución, después que sacamos a los españoles, se empiezan a surgir dos tipos de modelos de qué hacer. Hay unos como San Martín, Belgrano, Artigas, Bolívar, que piensan en hacer una Argentina que se construya a partir del desarrollo de nuestros recursos, producir lo nuestro, armarnos nosotros en integración con lo que éramos antes. Antes éramos parte de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, ¿no? Entonces, unirnos todos, somos América Latina, toda unida. Ese es el proyecto de Patria Grande. Y hay otro proyecto que es el de Patria Chica. ¿Vieron eso? Eso lo dice un autor que se llama Arturo Jaureche, habla de Patria Chica, Patria Grande. El proyecto de Patria Chica es un proyecto que va a ser implementado por las élites de los diferentes países de Latinoamérica. En nuestro caso, ¿qué quiere el de Patria Chica? Dice, la élite dice, no está más España. Ahora, yo quiero llenarme de plata. ¿Cómo me lleno de plata? Claro, liberal oligárquica. Una pedagogía liberal oligárquica. Claro, ¿qué querían estos tipos, estos liberales? ¿Por qué son liberales? Vamos a explicar de dónde viene la cuestión de los liberales, ¿no?
estos tipos lo que van a decir es, Buenos Aires tiene un puerto, nosotros somos los porteños, estamos en Buenos Aires, dice, esto lo va a pensar la gente de Buenos Aires. Empecemos a aprovechar de ese puerto, nos podemos conectar con el mundo. No tenemos barco, no tenemos nada, pero pueden venir barcos de afuera. ¿Quiénes llegan? Los ingleses, ¿no? Que son los grandes, en ese momento eran la potencia mundial. Entonces se acercan, se acercan y los tipos dicen, queremos comprarle ganado, queremos comprarle ganadería, queremos comprarle lo que tienen ustedes, y a cambio le queremos vender nosotros algo, ¿no? Ahí les comento, ahora les comento cómo sigue la historia, porque muy bien acá Rosa me apunta algo que nos va a pasar, que se va a cortar en un minuto, así que cortemos antes de que Don Sun nos corte a nosotros, ¿está bien? Y ahí volvemos. Volvemos al mismo link. Y seguimos. Vamos siguiendo emitiendo. En el caso de... este texto tiene muchos elementos así históricos. Eso, cualquier cosa, después acuérdense, tienen la clase con Esteban para cualquier duda en ese aspecto, ¿no? Nosotros vamos directamente a las preguntas, así la manejamos por ese lado. Bueno, acordémonos que estábamos hablando de que los porteños dicen, tenemos el beneficio del puerto. Entonces, buenísimo. Dicen, vendemos estos cueros y permitimos lo que vemos que pasa, ¿no? Entonces venden los cueros y cuando los ingleses llegan, los ingleses, sí, nosotros te compramos los cueros, pero ustedes nos compran todo lo que le traigamos, ¿no? Entonces, cuando no le faltaba demasiado, estaba puro. Cuando se produce eso de a ver qué es lo que ellos nos venden, los ingleses vienen y dicen, te vendo todo, te vendo muebles, te vendo azúcar, te vendo todo lo que tengo posible para vender. Obviamente que los porteños, como estaban en una situación de necesito vender estas cosas, y además más productos entraban, mejor para ellos. Por eso son liberales. Porque más les entra, más impuestos cobran. Ellos se benefician por el impuesto que cobran a cada producto que entra y que sale. Por eso están a favor de liberal, de que haya libertad. Pero ¿qué pasa con las provincias? Si vos estás en Tucumán y tenés una empresa de azúcar y los ingleses traen azúcar a mitad de precio de la India, ¿a vos te conviene la libertad? No te conviene. Si vos sos un empresario maderero del Chaco, ¿no? Y te traen muebles de otro país, a menor precio, vos estás en el Chaco y no te conviene. Y empieza a ocurrir eso. Las provincias empiezan a ver que la política de Estados Unidos, la política liberal de Estados Unidos, destruye la producción nacional. ¿Se entendió, más o menos? Sí, profe, hay un ejemplo con eso. Yo había escuchado alguna vez que nosotros producimos el tomate, los mandamos a otro país, allá te lo ponen en cajita, te lo ponen más lindo y te lo venden más caro. Bueno, Raquel, es así, tal cual, ¿no? O sea, ese tipo de opción es una opción que no... O sea, suena muy lindo la palabra libertad y que haya... Pero a ciertas cosas, en este caso, no nos conviene para nada, porque esa libertad termina generando lo que también nos pasa, y esto lo digo, por ahí tenemos varias historias, nosotros estamos en el conurbano, yo tengo el conurbano, y todos tenemos seguramente algún conocido, algún familiar que vino del interior. ¿Y por qué vino del interior? ¿Por qué de la provincia vinieron a Buenos Aires? Y yo por ahí ahora me convierto en adivino, me convierto en alguien que sabe su realidad y sabe lo que le voy a decir. Seguramente vino a buscar laburo. Y seguramente
les adiviné la situación. ¿Por qué? Porque en las provincias esta lógica termina generando que tengan que venir a buscar laburo a Buenos Aires, ¿no? Esa frase de Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Y en el sentido de que en Buenos Aires terminó siendo la provincia más rica, porque se benefició por el puerto, ¿no? Entonces, ahí en el caso de lo que va a pasar, se va entendiendo más o menos, todo esto es para llegar a qué va a pasar. Bueno, el proyecto que va a ganar, porque después que tenemos la guerra de la independencia, acuérdense que tenemos guerra civil, federales contra unitarios, alguna vez lo escucharon esto, ¿no? Los unitarios pelean contra los federales. Los unitarios son los porteños, Buenos Aires, los liberales, y los federales son las provincias. ¿Quién ganó esa guerra? Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires gana e instala su modelo de universidad. Dice, bueno, yo gané, yo instalo mi tipo de universidad. Y acá sí, lo que habían comentado Rosa y Raquel antes, aparece la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Se funda la UBA en 1821, va a funcionar después, más fuerte, en el 26, 27, pero en el 21 fundan la Universidad de Buenos Aires los porteños. Ahora, ¿qué función va a tener la Universidad de Buenos Aires? Ahora sí viene la pregunta. ¿Qué función tiene esta? ¿Por qué le dicen liberal? ¿Por qué es una universidad de abogados? ¿Por qué? ¿Qué función cumple? Porque va a implementar leyes. Porque Puigros, A ver, Carola. en una parte que había leído de la Universidad Liberal de los Abogados, Puigros decía que Rivadavia era devoto de la pedagogía liberal oligárquica y este perfil profesional lo va a vincular al programa económico agroexportador dependiente. Y esto lo formaba parte de la Patria Chica. Está bien, Carola. Está bien lo que decís, vamos a ordenarlo un poco para organizar Como la institución de defensa de la provincia de Buenos Aires quería hacer diferencia con la Universidad de Córdoba. Eso va más bien por acá. Lo que va a pasar es, imagínense que en la universidad, dijimos recién, que los tipos, los porteños, les comento esto que les va a pasar o les pasó, siempre tírenle de oreja cuando vamos al interior y nos dice, vos sos porteño. Y dice, no, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en el conurbano sur, los porteños son lo de Cava, lo de Capital Federal, tengan en cuenta eso, porque siempre nos odian y se equivocan. Bueno, salvando eso, los porteños, digo, la gente de Buenos Aires, Capital Federal, que manejan el puerto, agarran y generan esta situación. Dicen, nosotros queremos que haya más ida y vuelta, somos liberales. A nosotros nos interesa la libertad de comercio porque más productos entran, más productos salen, más guita ganamos de los impuestos. Le cobramos impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos una universidad liberal que forme gente para administrar eso. ¿Se entiende? O sea, arman la universidad para formar a gente que sean administradores de la entrada y salida de productos. Y también van a formar abogados porque necesitan gente que administre el Estado. Abogados para mandar a la provincia y que sean funcionarios de las provincias, de las diferentes provincias, abogados para controlar todas las esferas del Estado, ¿no? Políticos, ¿no? Gente que se involucra, la mayoría de los políticos, de ahí que tienen esa carrera de abogacía, o sea, gente que quiere estar en el gobierno, quieren ser funcionarios, en general estudian abogacía, porque es una de las posibilidades, ¿no? Ahí Carola dice que no me escucha. ¿Les pasa a todos o solo a Carola? Dice que no me escucha. Bueno. Yo lo escucho, profe. Bueno.
Bueno, entonces, fíjate, Carola, si hay algún tema con el sonido en tu, ¿cómo se llama? En tu compu. Claro, puede ser, la verdad no estuve en esa clase, pero puede ser. O sea, lo que generan, ahí lo que dice Nara, que dice que sería como lo que hablamos en la otra clase de ayer, que era por demanda de poder. Sí, es sacan un beneficio, o sea, buscan el beneficio, ¿no? O sea, no son estúpidos, dicen ¿qué es lo que quiero hacer? Y yo quiero tener la mayor ganancia. Bueno, entonces necesito gente que administre esto. Entonces arman una universidad para administrar esa riqueza, ¿no? Ahora, si nos fijamos... Profe, ¿puede ser que de ahí también se hagan nuevas leyes? Como que se organicen de otra forma. Sí, las leyes, en realidad, más que la función de las leyes, y ahora le doy la palabra a Marisa, más que la función de las leyes, las leyes surgen por iniciativa del sector que está dominando el gobierno, que domina la política, que domina, digamos, después, con el tiempo, por suerte, se pelearon el pueblo, luchó, eligió representantes. Pero en esta época, digamos que las leyes estaban escritas por los sectores de poder, no estaban escritas por el pueblo, ¿no? Eso, ni participaban de las elecciones de nada, ¿no? Más bien estaban totalmente al margen. Pensemos eso también, ¿no? Los que manejaban esto eran únicamente los sectores de la élite y este sector político que tenía condiciones de ir a la universidad. A la universidad no iban todos, sino que iba solamente un sector. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Claro, que fue lo que lo vimos ayer, que era más, necesitaban tener más ganancia en lo que era el Estado, ¿no? Mediante la política, y se hizo esto de los abogados. Y bueno, y solamente en ese momento tenían posibilidades los de un acceso económico, ¿no? La sociedad económica alta, o sea, la gente Pensá esto y le doy la palabra a Marisa. Pensá esto, Nara. Pensá todavía más sencillo. Siempre tenemos que ir a lo más sencillo, no nos enrosquemos. Si yo tengo, por ejemplo, fíjate en la familia, no sé, en general lo que pasa, por lo menos en mi casa o cualquier familia laburante. Por ahí ustedes tienen padres más jóvenes, pero mis viejos o sus abuelos no pudieron ir algunos no llegaron ni a la secundaria. ¿Pero por qué? ¿Porque eran burros? ¿No llegaron a la universidad porque eran burros? No, porque tuvieron que trabajar. Y si vos trabajás, imagínate que ahora con todas las universidades que tenemos la Universidad de Lanús, cerca, todo buenísimo. Pero antes no estaba todo eso. Y vos si laburás, un laburo, si sos laburante, si no tenés formación universitaria, y vas a laburar un laburo que te demanda de 8 a 12 horas, ¿no? Porque son laburos Más que nada no calificados. Y si tenés que ir a laburar, después el resto de tu vida laburaste 12 horas. Si tenés hijos, tenés pareja, después tenés que hacer un sacrificio muy grande para decir, bueno, lo que queda del día me voy a poner a estudiar. Sí, está muy complicado eso. Y más si tenés que estudiar y tenés que viajar hasta Capital para ir a estudiar. O estás en un laburo y decís, bueno, la única que hay es la UBA, me voy hasta allá. ¿Se entiende? O sea, la misma lógica de la vida te genera que está hecho para alguien que viva de otra manera. O sea, más que nada la situación económica en realidad de la persona. Claro, la situación económica te condiciona en todo. O sea, si vos sos uno, no sé, Maru Botana, ¿no? No sé si la conocen, la cocinera. Dice, no, yo tengo 10 hijos. Sí, podés tener 15 hijos. Si tenés un montón de gente que te cuida los hijos, que te está atrás, que está buenísimo. O sea, no te haga la madre América porque no es fácil. ¿Se entiende? A eso me refiero. Las condiciones que social, la condición social es muy
es muy complicado para uno poder realizarlo si venía un entorno laburante, ¿no? Ahora sí le doy la palabra a Marisa, que hace rato. Hola, profe. ¿Puede ser que se buscaba a jóvenes pertenecientes a las clases altas que puedan reproducir y administrar el sistema establecido en Argentina para el mercado mundial, para mostrar que era un país agroexportador? También, bien. Se buscaba, más que se buscaba, yo diría, se prestaban las condiciones para ese tipo de jóvenes. O sea, el que podía acceder era ese tipo de joven. Un tipo de joven, estamos hablando siempre de hombres, ¿no? Porque las mujeres no podían acceder o no tenían esa posibilidad. Se consideraba, estaba muy mal visto. Hay muy pocas mujeres que podían. Lola Mora, muy pocas son las que se metían a la universidad porque era mal visto. Era como alguien que no se dedicaba a lo serio. ¿Qué era lo serio para la mujer? Tener hijos, la casa, ¿no? O sea, entonces estar en una universidad era como algo atroz. Era, este tipo es una loca, ¿no? ¿Qué quiere hacer acá? ¿No? En el caso de la Universidad de Buenos Aires, más que eso más bien eran solamente, tenía que ser un joven que tenía la solidez económica para que el padre le pague los estudios y no tenga que trabajar y se pueda dedicar a estudiar. Eso en Argentina, digamos que en una época determinada era solamente lo de la élite, ¿no? O sea, no podía, la mayoría de la población no se podía dar el lujo de no trabajar y dedicarse a estudiar. Tus padres no podían sostener tus estudios, ¿no? Ese es digamos, lo que nos pasa, seguramente lo que les pasa a muchos de ustedes. O sea, muchos de ustedes. Profe, yo tengo 51 años y no podía estudiar tampoco. O trabajaba o estudiaba. Es que no te da. O estudias, como dice Rosa, o estudias, o te pasa que haces una carrera y la haces en largo tiempo, porque no podés meter la cantidad de materias, que tampoco está mal. O sea, es como te toca. No sé, en mi caso, yo la carrera de historia la hice en 10 años, o sea, porque no podía hacerla antes porque estaba trabajando, ¿no? Y vas regulando también eso. ¿No? O sea, son condiciones que te generan, hay una diferencia respecto a otros sectores sociales, ¿no? Que tienen más ventaja. Bueno, en el caso esperen que les voy a compartir acá la pregunta. Bueno, se fue. En el caso, entonces, para volver a la 2, ¿qué transformaciones se producen durante el periodo de la independencia? Ahí hablamos, ¿no? Se generan dos proyectos, un proyecto de Patria Chica, otro proyecto de Patria Grande, explicamos los proyectos, ¿no? Este proyecto tenía que ver con un desarrollo liberal, y de lo que ya hablamos, igual nada, todo esto leyendo el texto, claro. ¿Y en qué consiste la denominada Universidad Liberal o de los abogados? ¿Cuáles son los estudios que se imparten? ¿Quiénes concurren a esa universidad? Recién estamos hablando de quiénes son los que concurren, ¿no? ¿Me siguen la idea? O sea, vimos qué transformaciones se producen, en qué consiste la denominada Universidad Liberal, vimos que es una universidad que beneficia la circulación porque es el modo de beneficiar al sector agroexportador, ¿no? Eso sería ¿Y qué estudios? Bueno, que vimos, abogacía, contaduría. Les comento una cosa más. Cuando dice agroexportador y dice, oh no, pero lo del campo es un gaucho que se levanta a la mañana, pobre tipo, con alpargata. Bueno, sí, eso existe, hay chacras, hay chacareros, pero les digo nada más, por ahí ahora que nos tocó a los docentes tener las vacaciones, nos fuimos un ratito en enero que no laburamos, vas por el campo, ustedes ven una vaca, uno dice, la vaquita, bueno, esa vaca sale 100 lucas, son 100.000 pesos la vaca, en pie. Entonces, imagínense cuando ven 50 vacas, ¿no? La plata que hay ahí, digo, para darse cuenta de lo que mueve el sector agropecuario. Una hectárea de soja y debe rondar el 1.000.000 de pesos, los 2 millones de pesos, ¿no? O sea, para darse una idea, que uno dice, pobre gente acá del campo, sí, esos son los que tienen la plata mundial. Obviamente hay chacareros, pero estamos hablando que hay gente, hay más de 100 familias, perdón, menos de 100 familias, que son dueñas de la extensión de la localidad de Lanús.
O sea, tienen la cantidad de tierras equivalente a lo que es todo Lanús, ¿no? En donde la destinan para la explotación agropecuaria. Bueno, ese sector es el más poderoso de Argentina hace siglos, diría yo. O sea, ese es el sector de poder. Una vez se dice, no, la plata la tiene Tinelli, Mirta Legrand. No, la plata la tiene ese sector. Obviamente, esos dos que mencioné no son pobres, ¿no? Pero el sector más poderoso está ahí. Entonces, las políticas económicas benefician a ese sector. Cuando uno dice, ¿por qué sube el dólar? Imagínense, estos tipos venden para afuera a precio dólar. O sea, producen en pesos y ganan en dólares. Imagínense el negocio que tampoco. lo que les sirve que suba el dólar. Suba el Claro dólar y los ejemplo. tipos se llenan. Claro Se ejemplo, en la actualidad, Morres, la carnicería Morres. Bueno, y Es eso la dentro más de cara todo, que puede vos cuando existir. te fijas, la carnicería Morre, que es carísima, Sí, cuando te fijas, carísima. es carísima y es riquísima, es un bajón. Es riquísima la carne y es carísima. Pero No cuando puedo te creer fijas, que ese es un eslabón pequeño, porque ese tipo es, obviamente los tipos de eso ganan un montón de plata, pero es el pequeño eslabón, digamos, de esa cadena bestial. Porque ese tipo le compra al que tiene estas miles de hectáreas. Le compra la carne para venderla, ¿no? Pero después está el otro que vende y está esperando. Lo que pasa siempre que la subida del dólar le genera una ganancia atroz, porque él paga en pesos y vende en dólares. O sea, entonces más sube el dólar, más plata va. Mientras esté ese sector de poder, el dólar va a estar inalcanzable, ¿no? Pero bueno, es así, la maldita Argentina, es eso. Del sector que Maldita domina economía. la maldita, sí, quienes manejan. Está bueno porque a mí me pasa esto como historiador, ¿no? Yo escucho un montón, no, a veces me hace mal, pero escucho esos verseros, economistas que te hablan, yo, no, y veo que esto lo estudié desde hace tanta vuelta dan, ¿no? Y es tan, no digo simple, pero es siempre el mismo verso. Es Después, para engañar a la gente, por eso. no, es tremendo, eso es tremendo. La pregunta 3 dice, ¿cuáles son los principales lineamientos de la La ley de Avellaneda. ley de Avellaneda? Vamos a ver. Como le comenté, o como que señala Recalde, ¿no? Claro. Recalde dice, bueno, hubo este momento, menciona en un momento a Rosas, Recalde, después en el texto, Rosas, ¿cómo aparece Rosas? Rosas es un tipo que, para el que no lo conoce, tiene el billete de 20 pesos, ¿no? El tipo Juan Manuel de Rosas, era un tipo que tenía apoyo popular. Entonces, ¿qué dice? Che, a la UBA van solo los adinerados. ¿Y cómo nosotros pagamos la educación de los adinerados? Sustento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Rosa dice, vamos a poner que paguen. ¿Cómo vamos a pagar nosotros? Entonces, hace pagar la universidad. Aparece el arancelamiento de la universidad. Para ir a la universidad tenés que pagar. Lo impone Rosas porque él veía que era solo la élite, ¿no? La que iba a la universidad. Después eso quedó. Ahora vamos a ver que va a terminar teniendo otro sentido. Después sigue la historia argentina. Llega en un momento Julio Argentino Roca. Siguiendo con los billetes, lo pueden ver en el billete de 100. Julio Argentino Roca es quien organiza el Estado Nacional, quien lo consolida. En general lo van a encontrar a Roca, o por ahí saben de Roca, no, el que mató a los indios, ¿no? Realizó la campaña al desierto, pero también lo que hizo fue consolidar al Estado Nacional, ¿no? Entre otras cosas, fue el primero que separó fuertemente a la iglesia del Estado, ¿no? Antes, cuando vos te casabas, la única forma de casarte era casarte en una parroquia. Te anotabas en una parroquia. Roca es el que impone el registro civil. A partir de Roca, si vos te querés casar, te casás por registro civil.
no tenés que ir a una iglesia. Si querés ir a la iglesia vestida de blanco con un príncipe azul, eso es una historia personal. Ahora, si vos querés casarte, te podés casar por registro civil sin pasar por una iglesia, ¿no? Después, cuando nacía un bebé, nacía un niño, tenías que ir a la parroquia a anotarlo. Bueno, Roca dice, no, de ahora en más aparecen vos tenés que, no eran DNI como los conocemos ahora, pero sí era algo así como anotarlo, escribirlo en el registro de las personas, eso, registro de las personas. A partir de Roca, no tenés que ir a una parroquia, o sea, bueno, así. Fue separando todo y llega a la parte de la Como lo de universidad. la educación, la ley 1420. Claro, bueno, empieza, claro, empieza a separar. Que separa la religión. ¿Qué hace? ¿Qué pasaba antes en los colegios? Esto que dice Carol es muy importante, que también lo hace Roca. ¿Qué pasaba en los colegios? En los colegios se da teología, como veníamos de la época. Roca, ¿qué dice? No, teología se da en los colegios católicos. En los colegios del Estado Nacional no hay más teología. O sea, si vos, eso que quería hacer, quería separar al gobierno de la iglesia. Antes, cuando digo teología, por ahí hay gente que no la tuvo, no conoce qué es una materia en donde se aprende las Sagradas Escrituras y demás. Vos antes tenías, en cualquier colegio estatal, te daban eso. Roca lo saca, ¿no? Obviamente Roca fue satanizado, el Satán, bueno, le dijeron de todo, ¿no? Bueno, pero Roca, una de las cosas que va a hacer Roca es también, con la ley Avellaneda, Nicolás Avellaneda era el ministro de Roca. Y el rector de la UBA. Y lo nombra rector de la UBA. Muy bien, Carola, excelente. Que presenta el proyecto universitario en el año 1883. Claro, agarra, ¿y qué hace Nicolás Avellaneda? Roca dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle más poder a las universidades, ¿no? ¿Por qué es esto de darle más poder? Antes a las universidades las elegía solo el presidente, los docentes de las universidades lo elegía el presidente. O sea, y venía, este van a ser profesores. ¿Hasta cuándo son profesores? Hasta que se mueren. Le dan el cargo y se quedan ahí hasta que se mueren y son los profesores de la universidad. ¿No? No había concurso, no había nada. Roca, ¿qué hace? Dice, bueno, ahora que la universidad elija a 3 candidatos. Me decía, o sea, los docentes, las autoridades elegían, bueno, para este puesto, 3 candidatos. Y esos 3 candidatos, yo elijo a uno de esos 3. Yo sé que suena, pero lo sigue eligiendo el tipo. Sí, lo sigue eligiendo él, pero por lo menos le da la posibilidad que haya un concurso docente concurso, que la universidad elija 3 candidatos, una terna, ¿no? Que eso le da cierto poder a la universidad. Antes no lo elegía la universidad. Eso es lo que genera la ley Avellaneda. Y también otra cosa que se produce durante la época de Roca es la ampliación universitaria. ¿Qué es la ampliación de la universidad? La ampliación universitaria, ¿qué se imaginan que es? Si les pregunto, ¿qué será la ampliación universitaria? ¿Tienen idea? ¿Tiene que ver con las carreras, profe? Más, tanto no. ¿Sabe lo que es? Es cuando durante el gobierno de Roca, dice Ari Recalde, se produce la creación de otras universidades. Roca era tucumano, el tipo llega y dice, che, acá está la UBA, está la de Córdoba, y para de contar. Todo el tipo dijo, vamos a hacer una universidad en otro lugar. Crea la Universidad de La Plata, la Universidad de Cuyo, la Universidad del Litoral, ¿no? O sea, se crean más universidades para que haya más posibilidades en el interior para estudiar. Entonces eso es la ampliación universitaria que se produce todo durante los gobiernos de Roca. ¿Está bien? Después de eso, bueno, acá tenemos la 3 y la 4, ahí la estuvimos repasando. Y en la 5 dicen, en relación a la universidad en la etapa reformista, ¿cuáles son los principales factores de contexto que propiciaron la reforma? ¿Qué proponían los estudiantes reformistas? ¿No?
¿qué era el reformismo? ¿Qué es la etapa reformista? ¿Tienen idea? ¿Qué puede ser eso del reformismo? ¿Qué son? Se les complicó ahí, dijeron, ahí no entendí un cuerno. ¿Qué pasó ahí en esa época? Bueno, les comento. ¿Puede? A ver, Carola. No, comente usted que sabe más. No, comente, Carola, vamos. Bueno, ahí en el texto decía que el término reformismo se utilizaba para definir a las personas o esas corrientes culturales y políticas que adherían a la Universidad de Córdoba. A la reforma que hacen los universitarios de la Universidad de Córdoba. Bien, Carola, bien encaminada la cosa, ¿eh? Bien. Ahora les voy a comentar qué pasó. En Córdoba, ¿se acuerdan que es la primera universidad? 1613. Bueno, Córdoba, en un momento determinado, ahora vamos a hablar en qué contexto, qué es un contexto y todo. En un momento determinado, los estudiantes se hinchan los quinotos con todo, con la universidad con todo, porque dicen que estaban dando planes de estudio de la época de la colonia, que los docentes no le daban bola, que no los escuchaban, que no podían hacer un consejo de estudiantes. Entonces dije, bueno, ¿sabe qué? Vamos a tomar la universidad y se pudre todo. Toman la universidad, arman una proclama que le escribe este tipo de Oro Roca y que dice, bueno, nosotros queremos plan de estudio nuevo, autores nuevos. Es como que ustedes están haciendo el curso de ingreso y leen un texto y dice 1513, ¿no? Y dice... Tienen que sacar el curso de ingreso. Claro, dicen, saquen el curso de ingreso, acá dicen que la mujer es una porquería, esto está mal, o sea, leen cosas que se escribían antes, esto es cualquier cosa. O sea, me hablan a mí y no sé, yo, vos callate. Entonces, arman una revuelta. Bueno, arman la revuelta, y lo que pasa generalmente es una revuelta, históricamente, ¿cómo se resuelve? Manda a la policía, reventarlos a palo y ya está. Pero, ¿qué pasó acá? Arman una revuelta, en un momento, era 1918, y en 1916 había asumido el primer gobierno elegido totalmente por el pueblo, ¿no? Por el pueblo, menos las mujeres, ahora voy a comentar. Pero hasta ese momento... El sufragio. Con Irigoyen, el sufragio secreto y universal. Claro, el voto secreto como lo conocemos ahora, ¿no? De entrar a un aula, no te mira nadie, votás sobre cerrado y listo. Antes, ¿cómo era la elección antes? Era muy fraudulenta. Antes vos tenías que ir a un lugar, al público y decirlo a viva voz. O sea, yo voto a Sarmiento. Y si el tipo te decía, no, vos no votás a Sarmiento, vos votás a Mitre. No, yo voto a Sarmiento. Ah, vos votás a Mitre. No hinche lo que... Y tenía que votar a Mitre. Antes era totalmente fraudulenta la elección. Hasta que llega la época de Irigoyen. Entonces la gente sintió que podían elegir. Y terminan eligiendo esto, ¿no? Dice, bueno, envalentonados por eso. Era un momento, en el 17 hay una revolución en Rusia de trabajadores. Yo sé que uno dice, Rusia, ¿qué le importa? Sí, pero Rusia la hacen trabajadores la revolución. Entonces, eso también impacta. También impacta la revolución mexicana, donde unos campesinos se retoman contra el gobierno. Entonces, lo de Irigoyen, malo ruso, malo mexicano, arman un contexto en donde los pibes, los estudiantes de Córdoba dicen, che, hagamos una revolución, hagamos una revuelta. Ese es el contexto. Y se generó la posibilidad de que ingresaran nuevos dirigentes a la política, que esto incluyó a los universitarios. Claro, intentaron hacer eso, ¿no? Intentaron ingresar, pero me siguen la idea, o sea, bajo ese contexto, bajo ese momento, es que aparece. ¿Se entendió? Contexto es lo que acompaña al texto, lo que acompaña a la situación. ¿Qué es lo que pasa alrededor, ¿no? de una situación? El clima de la época.
Sí, ayer el profe de métodos y técnicas nos explicó justamente qué era contexto. Ah, buenísimo. No, o sea, yo siempre doy un ejemplo, faltan 5 minutos y ya veo que están algunos cabeceando. Les voy a dar un ejemplo que siempre doy y es infalible. Yo una vez fui a comprar unas pastas a una fábrica de pastas que se llama Roldán, que está en Banfield, que tiene pastas muy ricas pero muy caras, ¿no? Entonces, voy a comprar, para entenderlo del contexto, voy a comprar y cuando voy a comprar me doy cuenta que estaban robando la fábrica de pastas. O sea, veo que hay un tipo que está con un arma y le está robando. ¿Yo qué hago? No me hice el Superman ni el Hombre Araña, me corrí un costadito así, dije, bueno, me voy para el costado. Se produce, además porque el tipo estaba armado y yo estaba, no sé, lo máximo las alpargatas le podía tirar por la cabeza, no podía hacer nada. Entonces, le saca toda la plata y se va. A todo esto había un tipo que estaba al lado mío que no se dio cuenta. Un pobre tipo estaba ahí, se iba a comprar, no se dio cuenta de lo que pasó. Entonces, se acerca a la caja el tipo, todo esto, el dueño se fue para adentro, como que no hubo gritos, fue una cosa muy, o sea, todo callado, pero le robaron. Y le va a pagar con un billete, en ese momento era un montón de plata, con un billete de 100, y era algo menos de lo que había que pagar. Entonces, ¿qué pasó con el que estaba en la caja? Lo puteó de arriba abajo. ¿No? ¿Con qué cambio te voy a dar, estúpido? Me acaban de robar, no sé. Lo recontra. Digamos, no era el contexto pagar con un billete grande, ¿no? ¿Qué hice yo? Me fijé así, conté las moneditas, vi el precio justo, se lo dejé en la caja. Acá te dejo todo justito. Y me fui corriendo, ¿no? Porque no estaba el clima para. O sea, ese es un ejemplo de cómo se cambian las situaciones constantemente, ¿no? Eso les va a pasar, o les pasa constantemente, no es el contexto. Si viene tu viejo, se quedó sin laburo, no es el momento de decir, ¿me das plata para salir esta noche? No es el momento. Bueno, en ese momento, lo que ocurre es que parecía que el contexto daba para una revuelta. Se produce la revuelta y en vez de mandar a los militares, ¿qué hace Irigoyen? Los escucha. Los escucha y los apoya. Entonces, lo que termina haciendo la reforma es algo muy importante, porque una de las cosas que pedía era separar al gobierno, al Estado, digamos, de la universidad. Reclamaba autonomía. Que el presidente no elija más a los docentes. Que los docentes sean elegidos por concurso universitario, ¿no? Entonces, lo más importante, entre otras cosas, es la autonomía que logra esa reforma, ¿no? O sea, además de que tiene un tono latinoamericanista, que dice tenemos que seguir el ejemplo de México, bueno, varias cosas, pero lo importante es que toma un tono de autonomía, ¿no? En ese sentido, pasa a ser importante. Falta 1 minuto y algo. Si les parece, cortamos ahora, volvemos la última vez y ya la terminamos. Bueno, ahí corto, y ahí volvemos. Al mismo link. Si arrancamos la última parte. Profe, qué bueno que está el escucharlo. No es lo mismo que leerlo por ahí. No sé si es porque usted lo hace didáctico o porque está buena la historia. No, el texto igual está muy bien escrito. Es un compañero. Aritz es de las personas reales, digamos, ¿no? O sea, a veces uno lee a alguien. Bueno, Ari lo puede ver caminando por la UNLA. Pero bueno, siempre por ahí depende de la característica. Al ser un texto histórico, por ahí es más, para mí también es más fácil, y al conocerlo a él, ¿no? Al ser amigo es más fácil poder expresarlo, ¿no? Además, a mi entender, no sé qué les pareció a ustedes, es más amable para el lector que el de Jaramillo, que tiene alguna complejidad. Este es más como, va más a las piñas. Te va diciendo, bueno, esto es así, taca, 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 está bueno eso. Bueno, en el caso de ¿qué proponían los estudiantes? Bueno,
para seguir con la respuesta, o la idea que te planteé ahí, ¿qué proponían? Bueno, proponían una autonomía, proponían que los modelos no sean tan viejos, que haya un consejo de estudiantes, que los estudiantes puedan participar. Ustedes, por ejemplo, aunque no quieran, van a tener que votar, no sé si sabían. Van a entrar a la universidad y van a tener que elegir a su representante de enfermería. Y ese representante de enfermería va a tratar de llevar, van a tener asambleas de estudiantes, en donde ustedes van a poder ahí hablar de lo que por ejemplo, la UNLA, no sé, cada uno tendrá su visión. Yo creo que la UNLA escucha bastante a las asambleas de estudiantes, ¿no? Y unas cosas que no hay que, por ejemplo, en la UNLA, no sé si saben, ustedes al ser estudiantes tienen hasta la posibilidad de mandar a su niño a la maternidad. Hay un jardín, les comento porque yo vivo en una universidad donde uno de los reclamos era que aquellos que tenían niños no podían estudiar. Creo que negro nada más. ¿No? Entonces, ¿qué podés hacer? Les comento esto porque por ahí creo que es un golazo. Vos dejás al niño en la guardería y te vas a estudiar y después lo pasás a buscar. Eso en la UNLA existe. O sea, tenés el Jardín Azucena Villaflor. Vos vas y podés tener, no, en general, ¿por qué es esto? Uno de los grandes problemas que tuvieron en la historia, entre muchos problemas que tuvieron las mujeres, uno de los problemas que tuvieron es que parece que si tenías un hijo no podías estudiar, ¿no? O sea, que era un impedimento, ¿no? Habrán escuchado, no sé, madre, amiga, no, yo no puedo estudiar porque cuando nació mi hijo tuve que dejar la carrera, ¿no? Y bueno, ese tipo de posibilidades son logros de los estudiantes que reclamaron, hincharon, y tuvieron que poner, por ejemplo, un lugar, un espacio para que eso no ocurra, ¿no? ¿Me siguen la idea? Bueno, son parte de los reclamos que se empiezan a lograr a partir de esta participación de la reforma del 18. Todo lo que tenemos, todo, es gracias a la lucha de los que estuvieron antes que nosotros. Eso siempre fue así. O sea, uno dice, qué bueno el aguinaldo, como si fuera Papá Noel. No, el aguinaldo se logra después de un montón de hinchar los quinotos. Todo es así. O sea, todos los derechos que tenemos vienen de una historia larguísima de lucha. Bueno, en este caso, en la reforma del 18 tenemos por ahí el primer acontecimiento bravo de estudiantes que empiezan a reclamar algo, ¿no? Ahora ustedes no pueden, por ejemplo, les comento esto para que sepan, no se pueden aguantar ningún maltrato de docente, ¿no? Eso no es tolerable. O sea, ustedes no es que, no, el docente me dijo que era un desastre, una burra, y no. Eso inmediatamente ustedes van, consejo estudiante, ¿se entiende? Todos esos derechos antes no existían. En la época de la reforma, estos tipos, hasta la década del 40, los docentes secundarios le podían pegar un palazo en los dedos a los estudiantes. Un palazo, no estoy diciendo así, un palo, pum. A veces yo digo, qué bueno, que vuelve esa época, ¿no? Pero en general sabemos que está mal, ¿no? Pero digo, imagínense ahora, ¿no? Anda a tocar un chico de secundaria. El docente no labura nunca más en la vida. Bueno, eso se logró gracias a que los estudiantes realizaron la lucha para que no se cumpla, ¿no? Eso siempre tengámoslo en cuenta, y comento esto porque ahí está la reforma del 18. Sin embargo, vamos a leer otro texto, que es el de Arturo Jauretche, no sé si lo vieron, en donde se va a cuestionar lo de estos reformistas. Miren cómo les generé una complejidad, ¿eh? Lo de anacrónico lo vimos. Fíjense que acá vienen las preguntas sobre Jauretche, ¿no? ¿Cuál es? ¿Leyeron a Jauretche? ¿No?
Bueno, les voy a comentar qué es lo que... Sí, Vamos, puede Carol. ser que A ver. Jauregui criticaba la separación del movimiento reformista, que en realidad su base original era la presencia del pueblo en el Estado, y resulta que no era así, tan así. Claro, primero está bien lo que dice. Vamos a... Irigoyen, en forma Sí. de Irigoyen se convirtió en anti-irigoyenista. Bueno, muy bien. Ahora vamos a explicar un poco eso. Yo les conté que Hipólito Yrigoyen, como vimos recién, fue el gobernante que fue elegido por voto secreto, o sea, llegó por voto popular. Eso ya lo vimos. Ahora, fíjense, los reformistas que tuvieron el apoyo de Irigoyen son los que después van a empezar a hacer todo lo posible para hacer un golpe militar a Irigoyen. O sea, apoyan el golpe a Irigoyen. Una cosa de loco, ¿no? Porque les parece que el tipo no podía hacer, no le gustaban algunas cosas, lo terminan. O sea, esto que dice Carol, están en contra. Pero más allá de eso, lo que va a decir este señor Arturo Jauretche en un libro, tenía por acá, de este libro, Los profetas del odio y la yapa, la colonización pedagógica, Arturo Jauretche lo que va a decir es lo siguiente. Arturo Jauretche, que es un pensador nacional, dice algo así como, al final la autonomía terminó siendo contraproducente. ¿Por qué la autonomía es contraproducente? A ver, ¿cómo lo podemos relacionar con lo que decía Jaramillo? ¿Por qué puede ser mala la autonomía? ¿Qué les parece? A ver si leyeron bien a Jaramillo. ¿Qué puede pasar? Porque la autonomía es pensar en yo, en bueno, tengo un objetivo. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que pensar que vas a dejar a margen las preocupaciones, inquietudes, lo que pasa alrededor, lo que vincula a ese objetivo. Excelente. Entonces, o sea, te perdés de vista el alrededor. El ser autónomo me hace tener un objetivo, pero me puede dejar al margen todo lo que pasa a mi alrededor, que es justamente lo que Jaramillo decía. Tenemos una universidad donde tenemos un objetivo. Yo quiero ser licenciada en enfermería, pero en el medio me van a pasar cosas, voy a tener inquietudes, me van a entrelazar cosas de la vida, y cómo lo voy a afrontar. Bueno, la UNLA, todavía no soy alumna, pero estoy bien, ¿eh? Está bueno, muy bien. Sí, muy bien. Está bueno, porque además se tira flores, como se arma el. Muy bien, Carola, muy bien. Bueno, en el caso de lo que decís está perfecto, ¿eh? Porque la situación es esa, es como, no sé, vos vas al psicólogo y te dice, bueno, vos tenés que, ¿sabes lo que pasa? Que tengo problemas con mi mujer. Bueno, separate, te dice el psicólogo. No, tengo problemas con mi mamá. Bueno, no la veas más. Ah, tenés razón. Tengo problemas con el amigo este. Y no lo veas más. En un momento estás aislado y estás bárbaro, ¿viste? No tenés a nadie. Pero todo lo demás se está cayendo. O decir, claro, a vos te da autonomía, te da libertad. Sos más libre. Pero también no tenés relación con todo lo demás, ¿no? O sea, no tenés relación, no te importa transformarlo. ¿Qué es lo que dije yo, lo que comentaba cuando hablábamos de Jaramillo? Jaramillo, el texto de Jaramillo que teníamos para leer, te está diciendo, vos podés venir a la universidad y hacer lo mejor de tu carrera, y buenísimo. Pero también ten en cuenta que vos venís a la universidad, que es gratuita, porque la está pagando todo el pueblo argentino, y se supone que vivís en una comunidad, y se supone además que esta carrera está para mejorar las cosas en tu barrio, en tu ciudad. O sea, hay algo que tiene que ver con lo humano que está directamente vinculado con lo social, y que si vos sos autónomo y no te importa alrededor, vos te terminás completamente aislado o aislada de todo tu entorno. Bueno, eso es lo que critica Jauretche. Jauretche dice, ustedes los reformistas terminaron quedando aislados.
Y como les convenía, o pensaban que les convenía tener otro tipo de gobierno, terminaron con un gobierno que era democrático, ¿no? Y si fueron a pedir algo que les interesaba solo a ustedes, Irigoyen no lo respondió en tiempo y forma y ustedes lo derrocaron, ¿no? Y hicieron otras cosas más, todo por interés personal, por interés de ellos, ¿no? Entonces, esa situación, la autonomía, termina siendo un gran problema, termina generando una situación ridícula. O sea, por ejemplo, que haya carreras que no tienen un desarrollo en el país y sin embargo existen. O sea, que no tenés, o sea, vas a egresar de algo que no podés trabajar en el país, que tenés que ir. Bueno, eso es una estupidez. ¿Cómo vas a formar, cómo el Estado argentino va a financiar una carrera que no tiene salida laboral en el país? Eso ya de por sí es algo totalmente ridículo, ¿no? O sea, estás pagándole a profesor, estás manteniendo algo que no le sirve al país y lo mantenés. O sea, eso le sirve por ahí a varias personas, pero no le sirve a la comunidad nacional, ¿no? Esto es muy complicado por ahí no digo para absorber, para comprender, pero planteamos esto, o se plantea esto, en momentos donde todo es muy complicado, porque uno mismo, la interpretación general que uno puede tener hasta de lo político hoy, está más relacionado como ir a una góndola, donde yo compro un producto y este no me dio lo que quería, bueno, voy por otro, ¿no? O sea, es como, hay una desvinculación total, o sea, es como, la política no forma parte de lo mío para nada, ¿no? Y yo hago mi vida y voy a votar y no quiero ir a votar porque es una porquería, esos tipos puede decir lo que va a pasar, o sea, es importante. Son cosas que uno termina como hinchándose los quinotos, pero que tienen que ver con esto de aislarse, de a mí no me... Bueno, tuvimos hace poco movimientos de gente que quería aislar, yo no me vacuno, yo no voy acá, o sea, es algo que está presente en la sociedad, ¿no? El individualismo, al ver al otro más como un enemigo que como alguien parecido a uno, ¿no? Y todo eso, digamos que se expresa en este caso, dice Jauretche, en la autonomía universitaria, ¿no? Que la universidad tiene que relacionarse con los problemas del pueblo, no puede estar metida adentro de los claustros, ¿no? Esa sería la crítica que le hace Jauretche al movimiento reformista de 1918, ¿no? Después hay otra pregunta más que tiene que ver con algo que pregunta Jauretche, que preguntan ahí sobre Jauretche, que dicen, ¿por qué dice Jauretche que el movimiento fue más importante en América Latina que en Argentina? Bueno, ahí van a ver que el tipo dice que mientras que para afuera ellos llegaban los textos de los reformistas, que eran espectaculares, para adentro pasaba lo que les comentaba antes, ¿no? Que ellos se habían cerrado a sus propios intereses. Entonces, si estaba mal, por ejemplo, movían un gobierno popular, ¿no? Es una de las críticas que le van a hacer. Después vamos a ver en la próxima unidad otra cosa más, donde participan digamos, para decirlo en otros términos, los reformistas van a ser en contra de Irigoyen y contra Perón. Los dos gobiernos democráticos que hay en la primera mitad del siglo XX, estos van a estar en contra, ¿no? Pero bueno, ¿me siguieron más o menos? ¿Se va entendiendo? Obviamente el que no leyó el texto, la que no leyó el texto, va a haber complicaciones, ¿no? O sea, esto no, vuelvo a decirlo de siempre, no reemplaza el texto, acompaña al texto, lo de hoy, lo que van a tener después con Esteban, pero es importante leerlo y ustedes tener el encuentro con el autor, ¿no? Claro, porque quizás en un primer acercamiento con un texto como estos, resulta denso, pero a la vez... Ay, no te llegué a escuchar el final. ¿Les resulta lento, dijiste? No.
que puede resultar algo denso, puede denso. resultar algo como que en dónde estoy. Por eso a veces parece reiterativo, pero leer y volver a leer hace que de alguna forma vayan quedando algunas cosas, y a la hora de tener tu clase o la clase de cualquier profesor, nos demos cuenta. 2 o 3 veces no entendí nada, pero ahora que el profe, y para Sí. eso es que nos sirve también. No, está. Podemos no leer y decir, estoy leyendo. Bueno, lo volvemos a leer de vuelta 2 o 3 veces, y no decir, bueno, no, lo dejo porque la verdad que es súper denso, no lo voy a entender, no me entra, no. Porque existe la posibilidad después con el otro, con el que sabe realmente, guiar. Y la única manera que la gente es mínimamente saber algo. Sí, está claro. Sí, esto lo hablábamos la otra vez. Páginas por página. La otra vez lo hablábamos creo que en el otro encuentro Esto es dijimos, terrible. no se, o sea, vamos a estar la mitad de la primera página. ¿Cómo decís, Keila? Keila dijo algo, no entendí la página. ¿Dije algo? Uy, disculpe, profe, creí que había desactivado el micrófono. No lo desactivé. Pueden, o sea, traten de ser moderadas a la hora de putear. Yo no lo muteo. No, estaba viendo el material, por eso. Ah, muy bien. No, lo que les quería decir, era que tengan en cuenta esta cuestión. Van a ser momentos que se van a enfrentar a, no sé, a impotencia, frustración, estoy hace 4 horas con bueno, todo eso, pasémoslo por alto. A veces también es lo mismo, o sea, uno tiene días que no puede leer porque está enfrascado en otros quilombos, o estoy, lo que digo, tampoco, yo se lo decía al principio, estoy ante el de Recalde y estoy con la Colonial, estoy ahí, lo miro. Bueno, ahí ya, consejo, corten de raíz, vayan a hacer otra cosa, porque tampoco sirve mentir, estoy 4 horas con el texto acá, ¿no? O sea, no, eso tampoco sirve, ¿no? Traten de generarse el momento para la lectura, ¿no? Un momento que se meten en esa lectura. Y después lo que le va a pasar es, estoy 4 horas con... Bueno, si la hoja estás prestando atención, estás atrás, y estás 4 horas, está bien. O hay otros que dirán, o otras que dirán, lo leí todo y lo volví a leer. Bueno, también, o sea, 2 veces, 3, 4 veces, hasta que lo entendí, también es una forma. O sea, cada uno va a tener su manera de encontrarle la vuelta a esto, ¿no? O sea, sí, lo que les anticipo es, no digo que se amiguen, pero van a tener muchísimo de la carrera, o el gran porcentaje de la carrera va a ser de esta manera. Es ir teniendo en cuenta que una carrera universitaria implica lectura, análisis de los textos, es como la forma que tenemos en Occidente de estudiar, estudiamos así, ¿no? Digo, para también tener en cuenta que si nos va bien en esto, y bueno, probablemente no vamos a tener problema en la carrera, porque la carrera es esto, es así. O sea, es esta, no es que termina esto y bueno, no, ahora cuando empiece la carrera te van a hacer vertical y tenés que ir en patín de acá hasta Longchamp. No, va a ser lo mismo. Va a ser estudiar, otro docente, otros apuntes, o sea, así que está bueno que vayan teniendo esa proyección. De, bueno, no me costó, mira, leí esto, no me costó, leí esto, me costó un poco, lo subrayé, a ver, ir buscándole la vuelta y amigándose con eso, ¿no? Yo sé que por ahí es tortuoso, pero a mí, no sé, y muchos te lo dirán, docentes,
es un momento espectacular. Cuando te pones a estudiar algo todo nuevo, es glorioso. Ya lo van a empezar a sentir eso, de a poco, ¿no? Pero para disfrutar también esto, y que no es un sufrimiento, ¿no? Bueno, vamos para la próxima a comenzar con la unidad 3. Tenemos lo de Oro Roca, que es la de Dussel y Pineau, el texto, ese va a ser el central. Y el jueves tienen con Esteban lo que les comenté antes, el texto, tanto el de Recalde como el de Jaureche, tienen muchas cosas que quedan ahí en el tintero, que con Esteban la van a poder allanar. Pero por lo menos acá, irnos quedando tranquilos y tranquilas de que tenemos una idea de respuesta para estos trabajos, para este texto, ¿está bien? ¿Hacemos los trabajos, profe? ¿Las respuestas no nos viene a buscar la policía? No. Solamente creo que a Ingrid la va a buscar, porque fue la primera que preguntó. Ya ahí la primera de Lanús lo anotó y lo va a ir a buscar en cualquier momento. Bueno, ahora ya las dejo libres y nos vemos la próxima semana, si les parece. Bueno, después hay que ver qué dice Esteban sobre los trabajos. Pregúntenle a ver qué comenta Esteban, que era el que iba a decir eso. En principio, yo no les pido nada por ahora. Bueno, nos vemos el próximo martes, acuérdense, a las 4 de la tarde, ¿está bien? Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. cuídense. Buena semana. Igualmente.